estén informados y sepan que... Me avisan si logran ver la presentación. Sí, ya. Ahí estás compartiendo el escritorio de tu computadora. No está compartiendo. Deja de compartir y vuelves nuevamente a hacerlo. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro espacio de comunidad de aprendizaje fonoaudiológica. En la mañana de hoy tenemos una invitada súper especial que sabemos les va a encantar, agradar. Ahora sí, André, Listo. toda la información que la profesora nos viene a compartir. Voy a cederle el espacio a mis estudiantes de octavo semestre, quienes van a hacer la presentación de la profesora. Entonces, adelante, Nuris, Kiowa y Dayana. Bueno, buenos días a todos. ¿Logran escucharme bien? Sí, perfectamente. Bueno, buenos días. El día de hoy nos estará acompañando nuestra invitada Andrea Ramos. Ella es especialista en audiología y en gerencia de la salud y seguridad en el trabajo. Nos estará hablando acerca del desarrollo auditivo en infantes e importancia de su evaluación auditiva. Cabe recordar que la audición es necesaria y la audición es necesaria para el correcto desarrollo del lenguaje y la comunicación, por lo que es fundamental saber desde el primer día o desde los primeros días de vida que la audición está dentro de sus parámetros normales y tener certeza de que lo que escuche el niño es adecuado para potencializar su desarrollo integral. Bueno, los dejaremos, le daré el espacio a nuestra invitada. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a compartir un poquito de la importancia del desarrollo auditivo y por ende su evaluación auditiva. Lo principal o lo más importante es entender, comprender y familiarizarse con que la audición es un proceso importante, necesario y fundamental para el desarrollo general de todo ser humano. La audición es la vía habitual para adquirir el lenguaje, para adquirir el pensamiento, para adquirir el razonamiento. Por ende, favorece a todas las funciones cognitivas que están ligadas con el aprendizaje. La audición juega un papel fundamental en la ubicación espacial y en la conexión con el medio, porque gracias a la percepción de los sonidos que hay en el medio, que hay en el ambiente, puede la persona, propiamente dicho el ser humano, ubicarse y comprender de dónde viene la fuente sonora, qué es lo que está André, sonando. disculpa, André, nos acaban de escribir por mensajería que si puedes, por favor, colocar a modo de presentación para que se pueda visualizar la pantalla completa. Ya lo puse, pero como que todo va como un poco más lento. Ahí me cuentan si está haciendo la transición. Ah, bueno, listo. No, estamos en la primera imagen aún. Ya había pasado a la segunda y está como un poco ahí, todavía nada. Dejar de compartir. Ok. Allí me cuentan. Allí estamos viendo la segunda imagen, pero se ve, no se ve como presentación, así es. Se ve pequeña. Andrés, si quieres me la pasas, Sí, me la compartes o se la compartes a alguna de las chicas de octavo y nosotros y ustedes sí, mejor, me queda más podemos fácil. intentar compartir para que se vea mejor. Vamos a cerrar aquí. Voy a pasarla. Denme un segundo. Bueno, todos estos problemas técnicos se presentan con mucha frecuencia, son situaciones que no logramos controlar, pero bueno, la idea es que en esta mañana podamos aprovechar ese espacio que la profe Andrea nos está brindando, además de ser fonoaudióloga, ustedes saben que es egresada metropolitana, que fue docente también del programa de fonoaudiología y pues que hoy
aceptó nuestra invitación para poder compartir desde su experiencia, desde todo lo que está haciendo. Es el momento para que aprovechen también y puedan hacerle preguntas. Andrea, además de la asistencia, tiene pues su formación y su experiencia a nivel administrativo, entonces también es un espacio para que todos los que tengan inquietudes puedan hacérselas. Saben que Andrés es una persona súper abierta a todos las inquietudes, comentarios que ustedes puedan hacer. Entonces esperamos que sea de mucho aporte y de mucho apoyo toda la presentación. Nuris y Dayana. Profe, le estoy escribiendo por el chat. ¿Puede mirar, por favor? Ya me llegó la presentación, vamos a descargarla y ya enseguida la comparto. Un momentico. Una pequeña pausa y regresamos. 8:40 regresamos, hacemos una pequeña pausa. Listo, ya yo tengo aquí la presentación. Voy a compartir. ¿Me confirman, por favor? Chicas. Listo, no está en modo presentación. Ya voy a colocarla y cuando la vean, por favor, me confirman. Listo. Ya, profe, ya sale. Ahora a ver, en nueva presentación. Ok, entonces voy a cerrar aquí mi micrófono. Les agradezco a mis estudiantes de práctica estar atentos, especialmente si alguien solicita ingreso, porque como estoy compartiendo pantalla no puedo hacerlo. Gracias. Listo, Andrea, ahora sí. Ok, listo, avancemos entonces a la siguiente diapositiva. Les decía que la audición es un proceso fundamental para el desarrollo general de todo ser humano. Es la vía habitual para adquirir el lenguaje, favorece el desarrollo de pensamiento y el razonamiento, juega un papel fundamental en la ubicación espacial y la conexión con el medio, permite estar en alerta, que gracias al oído y a la percepción de los sonidos del medio ambiente podemos reaccionar a manera de protección cuando nuestra vida se encuentra en peligro, ya sea en el ejemplo más preciso cuando vamos transitando por la calle y un carro nos pita. Gracias a nuestro oído y a nuestro sistema auditivo podemos reaccionar ante esa situación específica. Es importante mencionar que a partir de los 6 meses, un bebé que posee unas estructuras auditivas en estado perfecto y óptimo desarrolla el balbuceo imitativo. Pero en este mismo tiempo, el bebé que presenta alteraciones auditivas, ya específicamente el bebé hipoacúsico, comienza a disminuir su juego vocal. Entonces es importante que dentro del desarrollo del lenguaje estemos bastante alertas con los signos que auditivamente nos pueden estar alertando de una posible dificultad auditiva que por ende va a traer otras consecuencias. A partir de los 2 primeros años de vida, podríamos mencionar que desde el nacimiento hasta los 2 años se desarrolla la fase más importante en la audición del niño. Por eso es que nos dicen que debemos estar atentos a las respuestas reflejas de los bebés cuando hay sonidos específicos,
Por eso es que cuando hacemos una historia clínica es importante indagar acerca de las conductas auditivas de los niños. Por eso es importante que durante la entrevista con los cuidadores o los familiares podamos hacer las preguntas específicas que nos lleven a determinar de primera mano si hay una alteración o si hay un adecuado desarrollo de la audición, desde la información que los padres o los familiares o los cuidadores nos están otorgando. Desde allí nace la primera impresión. Desde allí tenemos ya una información valiosa que nos va a determinar cuáles son las evaluaciones o cuáles son los exámenes que debemos aplicar en esta población. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, pero para poder determinar si lo que el niño viene presentando como signo de alerta o como ítem del desarrollo, debemos estudiar primero el desarrollo auditivo. Para esto he traído una fuente muy fidedigna, que es la clínica John Tracy. Esta clínica es una organización sin ánimo de lucro de los Estados Unidos que se dedica a brindarle apoyo a las familias y a los niños que padecen pérdidas auditivas. Como es una institución sin ánimo de lucro, brinda servicios de educación, de recursos y de apoyo para todas las familias que presentan a un miembro con dificultades auditivas. En este caso, un niño o un bebé. Ellos trabajan diagnósticos audiológicos e intervención desde la terapia auditivo-tonal, rehabilitación auditiva. Entonces he utilizado esta fuente para poder traer ante ustedes el desarrollo auditivo marcado en unas etapas del desarrollo. De 0 a 12 meses se espera que un bebé reaccione a sonidos fuertes. Como de 0 a 3 hasta 6 mesecitos estamos evaluando todo lo que es comportamiento y etapa refleja de 0 a 3 meses, debemos estar muy atentos a esa reacción a los sonidos fuertes. ¿Qué tipo de reflejos desencadena en el bebé un sonido fuerte? Si responde a la voz de las personas con las que normalmente se relaciona. En este caso podría ser mamá, papá y cuidador, las personas con las que convive. ¿Cómo debe responder a esa voz? De pronto es un niño que está llorando y cuando le habla a la mamá cesa el llanto. Esa puede ser una respuesta positiva ante un estímulo sonoro. O de pronto el niño está dormido y tiene un sueño ligero y llega papá y papá con su voz bastante grave dice buenas y el bebé inmediatamente despierta. Es una respuesta positiva que podría considerarse normal dentro del desarrollo de la audición en este tiempo de 0 a 12 meses. Se calma cuando le hablan, lo que decía ahorita, el niño que está llorando, mamá o cuidador, le hablan y el niño cesa el llanto, el niño cesa el desespero, la irritabilidad. Reacciona cuando le hablan vocalizando, un bebé que mantiene de pronto la mirada hacia el interlocutor, en este caso madre o cuidador, padre, que le está hablando bastante vocalizado, haciendo bastante apoyo visual con gestos, y es un niño que además de estar recibiendo la información visual, está recibiendo la información auditiva. Nota juguetes que hacen ruido, entonces los sonajeros, ante la estimulación con sonajeros, es un niño que mantiene el contacto visual, es un niño que sigue el juguete, si se mueve en ciertos ángulos, pero acá es importante rescatar que el desarrollo auditivo hacia esas respuestas motoras va muy de la mano del desarrollo motor. Un niño que aún no sostiene cabeza, no podemos exigirle que siga la fuente sonora cuando estamos sacando esa fuente sonora de su ángulo de 0 grados. Entonces, si lo estamos moviendo 90 grados, es un sonajero que va de un lado al otro. Además de tener la estimulación auditiva, el niño puede que lo esté escuchando, pero si no hay control cefálico, el niño no va a seguir esa fuente sonora porque todavía la maduración no le ha dado para mantener su cabecita. Es importante que tengan en cuenta que el desarrollo auditivo y las respuestas ante esa estimulación se da gracias a un desarrollo motor. Escucha la música, ya ante ciertos cantos
o ciertas rondas infantiles o músicas con las que se familiariza, el niño logra estar tranquilo o de pronto no le gusta cierto tipo de canciones y el niño se irrita, llora. Entonces hay una respuesta positiva a un estímulo sonoro. Mira para localizar los sonidos, lo que les decía ahorita con respecto al desarrollo motor, responde a su nombre. Un niño que sí se llama Mateo, 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 ya cuando digan Mateo, el niño de pronto, probablemente, si hay desarrollo motor de acuerdo a su edad, logre mover cabeza hacia el lado de donde viene la fuente sonora. Reconoce palabras para objetos comunes y disfruta de juegos como escondidos y las palmitas. Entonces, estos son las conductas que debemos esperar de un niño de 0 a 12 meses, o sea, un niño de 0 meses a un añito, cuando hay estimulación sonora dentro de su ambiente. Podemos avanzar. Listo, entonces nos vamos a las conductas o los hitos del desarrollo auditivo de 1 año a 2 añitos. Aquí ya el niño imita frases de 2 palabras. Esa información lingüística que está recibiendo del contexto la está produciendo y comienza a imitar frases de 2 palabras, comienza a armar oraciones, escucha cuentos cortos, ya hay una atención un poco más sostenida, disfruta de canciones sencillas y participa activamente en las pruebas de audición. ¿En qué pruebas de audición? Específicamente en audiometrías con refuerzo visual. Y ahora más adelante vamos a entrar como en profundidad acerca de esta prueba. Ya es un niño al que yo puedo someter a una audiometría, que es una prueba subjetiva de la audición, pero que con un refuerzo visual, con una ayuda visual, con un estimulador visual, podemos lograr que esa atención se sostenga y responda positivamente a los estímulos sonoros. Un niño de 2 a 3 años reconoce sonidos en entornos ruidosos. Ya es un niño que si lo sacamos a un centro comercial y mamá le habla, papá le habla o un desconocido le dice no, es un niño que inmediatamente atiende a la cláusula, ojalá positivamente, ojalá haga caso, pero es un niño que ya sabe, que escucha y que identifica que le están diciendo que no. Disfruta de libros con sonidos, ya le llama la atención todo aquello que emita un sonido y que pueda generar en él una respuesta positiva, que le guste, un gusto. Nota sonidos ambientales, como por ejemplo los pajaritos, el perro, el gato, la oveja, el caballo, el sonido particular del caballo con sus paticas cuando entran en contacto con el suelo, imita sonidos de objetos y de animales, entonces aquí juegan ya las onomatopeyas, un niño que las escucha y las produce, distingue cambios de palabras en las historias conocidas e imita correctamente los patrones del habla de los adultos. Entonces es un niño que si tiene un buen contexto familiar en donde hay abundante información lingüística, es un niño que ya está en la capacidad de poder imitar el habla de los adultos. Es un niño que se acerca a los procesos fonológicos de los adultos tratando de hablar o de comunicarse igual que ellos, utilizando como modelo comunicativo a las personas que tiene a su alrededor. Podemos avanzar. De 3 a 4 años inicia el canto de canciones conocidas. Entonces es un niño que ya canta, antes tarareaba y aquí canta canciones conocidas de su agrado. Participa en la hora de un cuento cuando se le relata en grupo, incluye acciones de las canciones. Entonces si la canción dice, si usted tiene muchas ganas de aplaudir, ya es un niño que aplaude, sigue la acción que le está diciendo la canción, localiza fácilmente la fuente de sonido, ya es un niño que motoramente debe estar completamente madurado, entonces localiza la fuente de sonido en relación a donde viene, la ubica y puede distinguir que además de estar lejos o cerca el sonido, ese sonido es producto de una puerta que se estrelló, ese sonido es producto de un carro que encendió, ese sonido es producto de un golpe de mesa o de un objeto que se cayó. E incluso ese sonido es respuesta a un paquete que se abrió y es de su mecato favorito. De 4 a 5 años, ese niño se concentra en los grupos pequeños de la escuela.
mira los medios de comunicación y ya los discute. Es un niño que comienza a dar su opinión acerca de lo que está escuchando. Nombra sonidos ambientales, entonces ya no solamente los reconoce, que están presentes o no están o ausentes, sino que además dice, allá donde mi abuela me lleva a la finca, hay unos pajaritos que cantan muy temprano. Entonces ya es un niño que relaciona el lugar con sonidos propios de ese lugar. Sabe que espera que él escuche. Entonces cuando lo llaman por su nombre, él sabe que mamá, papá, cuidadores u otra persona está esperando que él atienda los llamados por su nombre. Está esperando que él acate la acción o acate la orden que se le está dando. Es un niño que espera que cuando prendan el televisor y se le diga no suba mucho el volumen, ya él espera que si sube mucho el volumen, papá, mamá o cuidadores le dicen, ojo con la audición, bájale, estás sordo, que es lo que normalmente hacemos. Le gusta jugar con palabras y los sonidos de la palabra. Y de 5 a 6 años ya articula las palabras y pone atención a historias de vida o cuentos un poco más largos. Entonces ya obviamente la atención es un poco más extendida, ya logra ser más sostenida y conforme a esto se van dando los procesos propios de su escolaridad. ¿Qué debemos esperar? Que si un niño de 4 o 5 años no articula palabras correctamente, si un niño de 5 a 6 años tiene procesos fonológicos no esperados para su edad cronológica, si un niño de 5 o 6 años no forma frases, un niño de 5 a 6 años le cuesta mantener una atención focalizada cuando hay un estímulo sonoro acompañado pues, de un estímulo visual, si un niño de 5 a 6 años todavía le cuesta mantenerse regulado comportamentalmente. Son signos de alerta para evaluación auditiva y descartar pérdidas auditivas que pueden estar camufladitas, que pueden estar poco percibidas por la familia, pero que pueden estar silenciosas, alterando el buen curso del aprendizaje, pues ya en medio de la escolaridad. Alrededor de estos años, de 5 a 6 años, cuando ya los niños escolarizan y van para primaria, presentamos en los casos de pérdidas auditivas que no han sido diagnosticadas a tiempo, que tienen un diagnóstico tardío, que suelen a veces ser unilaterales, un solo oído afectado. Esperamos que cuando lleguen a la escolaridad y comiencen a enfrentarse a ambientes ruidosos, empiecen a enfrentarse a procesos cognitivos un poco más superiores, empiecen a enfrentarse a la interacción con pares, pero ya no es de tú a tú, sino de mí a varios y de varios hacia mí, comenzamos a tener falencias dentro de las funciones cognitivas propias de su edad y relacionadas con el aprendizaje. Entonces, claro, aquí comienzan los docentes cuando tienen muy buena formación y muy buen ojo clínico para ello, comienzan los docentes a decir algo más está pasando porque es que le estamos facilitando un buen puesto dentro del salón de clases, es un niño que está adelante, es un niño que tiene al lado a un compañero bastante activo, bastante piloso, es un niño al que se le dan las instrucciones con distancias cortas, es un niño que tratamos de mantener motivado, pero aún así no encontramos respuesta positiva por parte de él, porque no logra mantenerse en el puesto. Hay veces, pues hay dos tipos de comportamiento, es el muy activo o hiperactivo, que es un niño buscador sensorial, porque tiene una falla sensorial. ¿Qué está haciendo? Está supliendo esa falla sensorial, esa falla auditiva, con las informaciones que provienen de los otros sentidos. Es un niño que no se queda quieto. Puede pasar eso, pero puede pasar lo contrario. Un niño sumamente pasivo, porque es un niño que como no está recibiendo esa información auditiva, es un niño que se aísla. Es un niño que nota que hay diferencia entre él y su par. Que pueden pasar las dos cosas. Por eso, ante las dos conductas, nosotros debemos estar alerta y exigir la evaluación auditiva. Aquí es importante que familiaricemos y que si tenemos la oportunidad de compartir con docentes, le hagamos llegar esa información y le sembremos la inquietud, la duda de siempre evaluar auditivamente a sus estudiantes, de siempre exigir la evaluación auditiva.
de siempre decirle a papito, mamita, cuidador, a responsable, que es importante evaluar la audición así como evaluar la vista, porque yo he tenido muchos casos aquí en Valledupar de hijos, de amigos y de hecho pacientes que llegan a la consulta y vienen por iniciativa propia, pero cuando yo les pregunto, ¿están escolarizados? Me dicen, sí, ellos están escolarizados, mi hijo está escolarizado, pero en el colegio lo único que me pidieron fue el examen físico por el médico y el examen visual. Y entonces el examen auditivo queda completamente olvidado. Nos hace falta un poco más de divulgación hacia la importancia de la evaluación auditiva para que pues el docente, además de que debería ser su responsabilidad también, si están evaluando la audición, el sentido de la audición es tan importante como el sentido de la visión en función a los procesos de aprendizaje. Pero parece que esa información como que la omiten, o en muchos casos la desconocen, y puede que el niño esté perfectamente visualmente, pero auditivamente esté padeciendo una pérdida auditiva, y eso es lo que no le deja desempeñarse adecuadamente en los entornos escolares. Hay que hacer buen trabajo, buena familiarización. Y si tienen la oportunidad de que el vecino es docente, de que un familiar es docente, divulguen esa información para que podamos, además de todo, promocionar la carrera. Bueno, de acuerdo a esos hitos del desarrollo auditivo, tenemos que valorar el desarrollo de las habilidades auditivas. Esas habilidades auditivas tienen un proceso y este autor en 1982 determinó que la fase para cada habilidad auditiva se debe dar de esta manera. Primero se detecta, segundo se discrimina, tercero se identifica, cuarto se reconoce y quinto se comprende ese sonido. Entonces, de acuerdo a la maduración de nuestro cerebro, de nuestras estructuras cerebrales, de la misma manera se van a dar estas habilidades auditivas siempre y cuando yo tenga una muy buena periferia. Y cuando hablo de la periferia, estoy hablando de las estructuras del oído que no están dentro del cerebro. Estas vendrían siendo oído externo, oído medio y oído interno. Yo necesito una muy buena estructura de oído externo, de oído medio y de oído interno para poder llegar a procesos auditivos superiores. De lo contrario, puedo padecer dificultades auditivas que se pueden mostrar más adelante. Entonces, si tengo buenas estructuras, debo esperar que las habilidades auditivas se den en este orden: detección, discriminación, identificación, reconocimiento y comprensión. Pareciesen iguales, pero no son iguales. Detectar es saber que hay la presencia de un sonido. Discriminar es saber que ese sonido está fuerte, débil, identifico cuál es la fuente sonora que lo está generando, reconozco ya que ese sonido es propio de esa fuente y luego comprendo que lo puedo encontrar en tal situación. Entonces, cada uno de esos procesos deben darse concatenadamente, uno tras otro, en su tiempo, en su momento, y va muy de la mano del desarrollo cognitivo cerebral. Podemos avanzar. Aquí hay datos importantes acerca de las pérdidas auditivas infantiles. Y por eso es que nuestra profesión tiene tanta importancia, tanta relevancia y tanta responsabilidad social. El porcentaje de recién nacidos con hipoacusia de percepción es maneja una relación de cada 1000 un paciente, una persona, según diversos autores y estudios. Entonces, después de las 4 primeras semanas del nacimiento, un gran porcentaje de recién nacidos puede padecer una pérdida auditiva de percepción, o sea, afectaciones en el oído interno, según diversos autores y estudios. Otro porcentaje de recién nacidos ingresados a la UCI tienen pérdida auditiva y se estima que un 2% de esa cantidad que hayan en UCI pueden padecerla. Esa misma relación de cada 1001 de neonatos con hipoacusia pueden presentar riesgo o no pueden presentar riesgo. Y aquí hay algo muy importante, y es que el 50% de esos pacientes son de alto riesgo, pero el otro 50% no lo son.
¿Y qué está pasando? Que hacemos evaluación auditiva en neonatos, en recién nacidos, solo cuando tienen factores de riesgo. De lo contrario, no lo hacemos. Entonces estamos olvidando el otro 50% que también puede padecer esa hipoacusia y que nosotros no lo estamos abordando tempranamente porque asumimos que es un paciente que no tiene un riesgo de padecerla. En la edad escolar de 5 a 7 años hay un 15 a 20% de niños con afectaciones de oído medio, las famosas otitis. Entonces, autores afirman que más de un 30% de los escolares en esta edad presentan otitis, presentan inflamaciones o infecciones de oído medio que deben ser tratadas. Si no son tratadas a tiempo, pueden convertirse en una dificultad auditiva de mayor trascendencia, de mayor afectación y de no solución inmediata. Es ahí donde tenemos las otitis que son recidivantes, que se quedan allí latentes, y cada vez que el niño tiene gripa, se activa el cuadro infeccioso en el oído. Las mismas veces que al niño le dé gripa en el año, las mismas veces se activa el cuadro infeccioso. Podemos avanzar, no hay problema. Pero entonces tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo que nos pueden desencadenar esas pérdidas auditivas. Y aquí hay una lista inmensa de factores de riesgo, empezando por los antecedentes familiares de pérdidas auditivas neurosensoriales, ya sean congénitas o de instauración temprana, o sea, que se dan durante los primeros años de vida. Esas pérdidas auditivas pueden ser hereditarias o de causas incluso no aclaradas. Entonces, aquí hay pérdidas auditivas que debemos indagar en familiares si hay un antecedente propiamente dicho dentro de la familia de mamá o de papá con sorderas. Las infecciones estacionales, el famoso TORCH, toxoplasma, rubiola, sífilis. Es importante que dentro de nuestra anamnesis investiguemos qué tal estuvo el estado de salud de la madre durante el embarazo e incluso antes del embarazo. Siempre indagar acerca del estado de salud de la madre. Siempre, eso nunca puede faltar. A veces podemos sonar un poco intrusos y dirán, mamá, pero a ellos ¿qué les importa cómo me encuentre yo antes o durante e incluso después del embarazo? Sí nos interesa, porque hay enfermedades o infecciones estacionales que tienen relación directa sobre las hipoacusias, y eso hay que hacérselo saber a los padres. Las malformaciones craniofaciales, pues obviamente por razones de estructuras del oído que dependen de un 100% de la buena formación craniofacial. El bajo peso al nacer es un factor de riesgo, y los índices altos de bilirrubina en sangre, agentes ototóxicos en la gestante o incluso en el niño. Ahora, aquí dentro de estos agentes no solamente están los medicamentos, está el consumo de drogas y está el consumo de alcohol. Entonces hay que preguntar e indagar sobre consumo de drogas durante el embarazo. Ahora uno pregunta, ¿el embarazo fue deseado? ¿El embarazo fue controlado? ¿El embarazo tuvo sus revisiones periódicas, tuvo sus controles prenatales? Porque hay que investigar si esa madre de verdad cuidó ese embarazo, si esa madre se concientizó que tenía una vida dentro de ella y que debía cuidarse como tal. Entonces, no solamente son medicamentos para contrarrestar enfermedades de la madre gestante en este caso, sino también conductas de consumo de alcohol y consumo de sustancias alucinógenas que nos pueden generar una afectación en el bebé. La meningitis bacteriana en el niño a cualquier edad es uno de los factores claves de las pérdidas auditivas que no se conoce, entre comillas, la causa. Vamos a ver que el bebé tuvo una meningitis o que el niño tuvo una meningitis. Un accidente hipoxicoisquémico, hipoxias con enfermedades isquémicas puede generar una pérdida auditiva. La ventilación mecánica prolongada durante más de 5 días en el recién nacido. El ruido en UCI. Tenemos un bebé que tiene unas afectaciones en su salud y se encuentra hospitalizado en UCI. El ruido en UCI de los profesionales de la salud, de los equipos médicos que están dentro de la sala de UCI, generan o pueden afectar auditivamente esas células ciliadas de la cóclea. Aquí es importante también hacer un trabajo con los profesionales que se encuentran dentro de las UCI. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los bebés están allí internos
Y los profesionales, incluyendo enfermeras, especialistas, médicos, manejan índices de ruido altos, su propia voz, los celulares, los teléfonos, los equipos. Imagínense esa mezcla de sonidos en un bebé que está siendo sensible a todos los estímulos que hay dentro del ambiente. Los síndromes asociados, Waardenburg, retinitis pigmentosa, aquí hay un sinfín de síndromes que si nos pusiésemos ahora mismo a desarrollarlos no acabaríamos. El traumatismo craneoencefálico, caídas, golpes, accidentes en los bebés o en los niños puede generar una pérdida auditiva. Los trastornos neurodegenerativos y las enfermedades neurológicas asociadas también a convulsiones puede generar pérdidas auditivas, y las otitis médicas crónicas o recidivantes que quedan allí como sin resolver y que se activan comúnmente cuando tenemos un cuadro de gripas. ¿Podemos avanzar? Entonces, todos esos factores de riesgo que mencionamos allá adelante deben ser considerados dentro de las entrevistas a los padres, prácticamente que no una lista de chequeo, pero sí unas preguntas bastante infaltables, deben ser infaltables. Obvio, yo no le voy a hacer al papá o al cuidador un enfrentamiento allí, pero debo buscar la manera de ser muy sensible ante todas estas preguntas que abarquen estos factores de riesgo. Bueno, según la ASHA, hay condiciones de escucha en niños sin ayudas auditivas. ¿Qué se debe esperar? Que un sonido de 0 a 15 decibeles, un niño que presente alteraciones o no presente alteraciones auditivas, oiga todos los sonidos del habla. Se debe esperar que todo lo que esté dentro de ese rango o todas las respuestas que estén dentro de esos decibeles sean percibidos por el niño. Un niño que tenga un promedio tonal aéreo o que tenga un promedio de audición, por decirlo así, de 16 a 25 decibeles, escuchará sonidos vocálicos claramente, perfectamente, pero podrá perder algunas consonantes. Es un niño que puede presentar alteraciones fonéticas, fonológicas, y pueden estar asociadas a hipoacusias leves. Ese niño no escucha el sonido de la S y por ende no lo produce. Por eso es importante que ante alteraciones fonológicas exijamos que no resuelven, que tenemos tiempo en tratamiento y no resuelven, pidamos evaluación auditiva para poder descartar que el niño no esté escuchando o no esté percibiendo el sonido de esa consonante. De 26 a 40 decibeles, ese paciente, ese niño, solo oirá algunos sonidos del habla. Entonces ya aquí no solamente se nos va a perder un fonema, sino que se nos pierden más de 3 fonemas, 4 fonemas. Porque estamos hablando de una pérdida leve que casi que se nos va hacia moderada. Entonces es un niño que puede presentar dificultades en el habla porque no está escuchando cómo se produce normalmente ese sonido correspondiente a ese fonema. De 41 a 55 decibeles es un niño que ya está padeciendo una pérdida auditiva moderada. No oye sonidos del habla en una conversación normal. Se nos pierde información. Y un niño de 56 a 70 decibeles con niveles de audición en este rango no escucha sonidos del habla en una conversación normal. Es un niño que hay que gritarle, un niño que hay que hablarle fuerte. Y es un niño que probablemente no nos habla claro. Ya de allí para abajo, si estamos hablando de 70 a 90 decibeles, es una pérdida auditiva severa profunda, ya es un niño que nos haría alguno que otro sonido de acuerdo a la información que le alcance a llegar a su sistema auditivo. Así, es directamente proporcional la información que nos llega a nuestro sistema auditivo con la información que nosotros le regalamos al medio como niños. Si la entrada está perfecta y ingresa un 100% de la información a nuestro sistema auditivo, yo voy a poder dar ese 100% y hasta incluso más de ese 100%. Pero si lo que ingresa a mi sistema auditivo es un 40%, llega y hace todo su proceso. Cuando yo vaya a exteriorizar, puedo dar ese 40% o menos de ese 40%.
Entonces, tenemos dificultades directamente relacionadas o directamente proporcionales a mi estado auditivo. Podemos avanzar. Ahora, ¿por qué es importante entonces detectar tempranamente? ¿O cuál es la idea de detectar tempranamente? ¿Cuál es el objetivo principal de detectar tempranamente? Pues poder abordar tempranamente. ¿Qué se quiere? Que ese paciente que se detectó tempranamente se pueda habilitar tempranamente. El niño que no escuchaba, nació con dificultades auditivas o en su caso las adquirió en los primeros meses de vida, se quiere que detectemos, diagnostiquemos e intervengamos inmediatamente. Eso es lo que se busca, eso es lo que quisiéramos, que es el ideal. Si yo presento una dificultad auditiva, yo busco la manera de ayudarme para que esa información auditiva no se me pierda y podamos interactuar en un medio que es sumamente auditivo, es sumamente ruidoso. Tenemos muchas experiencias auditivas en nuestro contexto. Si no escuchamos, estamos perdiendo una cantidad de información que es útil para el resto de nuestras vidas. Ahora, la detección temprana debería ser una política de gobierno y pero auditivamente no está desarrollándose como quisiera que se desarrollara. Si así fuese, tuviésemos trabajo, si aún así hay alta demanda de fonoaudiólogos, ahora imagínense si la detección temprana de pérdidas auditivas se hiciera como debería hacerse en el país. Tuviésemos una demanda abismal de fonoaudiólogos, pues especialistas en audiología haciendo detección temprana. Pero pues no funciona igual. No todas las pérdidas auditivas se encuentran presentes en el nacimiento. Por eso es que es importante hacer chequeo de la audición durante los primeros años de vida. Los bebés que tengan factores de riesgo y pasen esa evaluación auditiva deben ser evaluados periódicamente. No es un bebé que ya listo, pasó la evaluación auditiva, tiene factor de riesgo, pasó la evaluación auditiva, yo me relajo, yo me tranquilizo, porque es que él pasó la evaluación. No, es un bebé que debe ser evaluado periódicamente, porque mira lo que nos dicen en el primer ítem, y es que hay muchas pérdidas que no se encuentran presentes en el nacimiento, que se dan después del nacimiento. Pues claro, yo le hice el chequeo que se le hace normalmente al neonato, porque es un niño que nació con factores de riesgo, pasó y lo olvidé. Y vamos a ver que al cabo del año el niño dejó de producir lo que, entre comillas, producía oralmente. La mamá dice, no, es que él me hablaba, él me hacía sonidos, él me repetía, él me imitaba, tenía un juego como con las vocales, hacía oa, oa, y muchos sonidos, pero de un momento a otro como si hubiese tenido un switch y se lo hubiesen bajado. Literal pasa así. Entonces, por eso es importante que ese niño que pasó la evaluación auditiva durante el chequeo neonatal se evalúe periódicamente. De 3 a 6 meses, cuando está en la etapa de 3 a 6 meses, debería hacerse la evaluación auditiva durante los primeros años. Cada 6 meses hasta que cumpla los 6 años y anualmente hasta los 12 años. Luego de allí, si allí no hay nada, listo, perfecto. No hay ningún problema. Y aún así debo estar pendiente pues, de su desarrollo en los otros contextos. Pero es importante que siempre evaluemos periódicamente. Ahora, un niño que nace sin dificultades auditivas es un niño también que deberíamos monitorearlo cada añito. Debería hacerse la evaluación auditiva anualmente para evitar que pérdidas auditivas que pueden adquirirse se desarrollen y que no lo sepamos. Un significativo porcentaje de las pérdidas auditivas se encuentra en los primeros años, pero pueden ser de inicio tardío o pueden ser progresivas. Lo que inicia leve podría al cabo de unos 5 o 6 años convertirse en algo severo. Y entonces el niño hablaba claro, pero de un momento a otro comenzó como a no entenderse lo que decía. Y más adelante ya se aisló porque no decía que no daba para hablar claro, comenzó a presentar fallas fonológicas y cuando quisimos ver ya no se le entendía nada. Las pérdidas auditivas mínimas y leves pasan fácilmente desapercibidas y se considera una identificación tardía de ella después de los 48 meses, o sea, después de los 4 años de edad.
Esas pérdidas auditivas mínimas y leves se diagnostican fácilmente cuando yo hago evaluación auditiva periódica. Pero si yo voy a hacer evaluación auditiva después de los 4 años, porque definitivamente el niño no me habla claro y tiene 3 años en terapia, estoy exagerando, pero bueno, hay que ponerlo así como para poder hacer conciencia. El niño tiene 2 años en terapia y no evoluciona. Entonces se nos da por pedir la evaluación auditiva y vamos a ver que el niño tiene una pérdida auditiva leve. Y pasó fácilmente desapercibido. Nunca consideramos que era una afectación auditiva la que nos estaba generando esa falla fonológica. Las pérdidas auditivas severas y profundas pueden ser detectadas fácilmente. Obvio, imagínense, todas aquellas conductas que ahorita hablamos de ellas no se están viendo en el paciente. Yo inmediatamente lo mando a una evaluación auditiva. Y se considera identificación tardía después de los 24 meses. O sea que si yo tengo una pérdida auditiva severa y profunda, yo debo encontrar muchísimas conductas o muchísimos comportamientos ausentes en un niño que deberían estar presentes, auditivamente hablando, y hasta del lenguaje, que deberían estar presentes. Y eso no pasa alrededor de los 24 meses. Eso pasa desde el año, incluso desde los 8 meses, 9 meses. No es que el niño no está hablando. El niño no mira en la edad y yo estoy preocupada, entonces comienza la madre a hacer comparaciones con otros niños, que no debería ser así, pero en muchas ocasiones ayuda a que ellos se pongan en alerta y digan, no, voy a llevarlo al especialista, porque es que el niño no me está hablando y ya tiene 10 meses. Pasa los 12 meses y el niño todavía no me produce una palabra clara. Pasa el año y medio y el niño todavía no está haciendo frases, se quedó en la palabra que todavía no dice clara. Imagínense. Es decir, yo no evalúo todas estas conductas, yo no estoy en alerta con estas conductas, ya una pérdida auditiva severa después de los 2 años de vida es una pérdida auditiva que prácticamente anuló mucha información que era rica lingüísticamente para que el niño pudiera desarrollar un lenguaje. Entonces es un niño que nos va a costar poderlo regular con un niño normoyente. Ningún niño es demasiado pequeño para ser evaluado. Ninguno. Y aquí nos toca pelear mucho con los pediatras, porque es que ellos, y lo digo con toda la responsabilidad porque he tenido los casos, ellos en muchas ocasiones, cuando los pacientes no hablan, cuando los pacientes no tienen un lenguaje esperado para su edad, un lenguaje oral esperado para su edad, lo llevan al pediatra, desafortunadamente es el primer profesional que lo revisa, le dice, no, pero espérate, él va a hablar, no te desesperes, tiene 1 año, apenas tiene 1 año y medio, espera hasta los 2 años. Espera hasta los 2 años para hacerle unos potenciales. Entonces cuando llegan los 2 años le hacen solamente un potencial y ya con ese potencial ya listo, ya. ¿Tiene pérdida auditiva o no tiene pérdida auditiva? Con una sola evaluación. Y ahora vamos a ver más adelante por qué hago el énfasis en una sola evaluación. Entonces, ningún niño es demasiado pequeño para ser evaluado. Todos los niños, independientemente de su edad, califican para una evaluación auditiva. Todos, con o sin factores de riesgo. Todos, absolutamente todos, deben ser evaluados. Listo, entonces aquí es importante que conozcamos este dático que viene, y es, el niño es considerado un adulto auditivamente después de los 5 años. Ahí me van a perdonar, es que el computador no tiene ñ. Entonces, el niño es considerado un adulto auditivamente después de los 5 años. ¿Y por qué? Porque después de los 5 años hay muchos procesos cognitivos que durante una evaluación auditiva nos permiten simular el comportamiento de un adulto. Y a un niño de 5 años que no tenga problemas comportamentales, que no tenga dificultades cognitivas, que no tenga ningún tipo de afectaciones atencionales, es un niño que ya ingresa a cabina y al que yo le puedo dar la orden de vamos a levantar la mano cada vez que sientas el tono. Y el tono suena como uiu, 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 o suena Es un niño, siempre utilizamos un tono infantil. En este caso, el estímulo Ward. Entonces, es un tono ese sonido yo se lo digo a mi paciente que lo va a escuchar. Le digo, vas a escuchar un sonido. Andrea, o sea, yo le digo al paciente, vas a escuchar un pajarito. Ese pajarito hace algo así como una palomita, algo así como uy, 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 uy. Cada vez que tú escuches esa palomita, tú me vas a levantar la mano. Un niño de 5 años ya sabe que a lo que escuche la palomita, levanta la mano.
de 5 años. Ya yo lo considero un adulto. Ya es un niño al que yo puedo estimular y buscarle un umbral, buscar el nivel mínimo de intensidad al cual él me contesta. Porque ya es un niño que está en las condiciones auditivamente de responderme a esa solicitud, a esa exigencia. Pero es importante que niños menores de 5 años no sean considerados niños. ¿Por qué? Porque ellos durante la evaluación no nos van a contestar o no nos van a responder a un umbral de detección. En una audiometría normalmente a nosotros nos dicen, vas a levantar la mano cada vez que sientas el tono. ¿Y qué pasa? Comenzamos a disminuir intensidad. Como evaluador disminuimos intensidad y disminuimos hasta que encontramos el nivel mínimo de respuesta. El mínimo, el más pequeñito, al que encontré respuesta por parte de mi paciente. Eso es un umbral de detección. Ese es un umbral en el que mi paciente me detectó que había un sonido. Pero ¿qué pasa con el niño? Que el niño no te va a contestar a ese umbral de detección, sino que el niño te va a contestar al umbral de confort, o sea, el sonido que para él sea cómodo. Entonces puede pasar que el sonido es leve, él lo está escuchando, pero él no me va a decir que lo está escuchando. Yo le subo intensidad y como yo estoy de este lado de la cabina, le estoy dando más intensidad, y resulta que él me contesta más o menos a 30 decibeles. Y en 30 decibeles ya estamos hablando auditivamente de una hipoacusia leve. Pero el niño a esa intensidad es que dijo, su cerebro dijo, escuché perfecto, aquí me parece que lo escucho claro, levanto la mano. Eso es un umbral de confort. Y puede que su umbral esté más bajito, puede que esté en 15. Y en 15 es todavía normal, puede que esté en 20 y todavía es normal. Estamos hablando de una audición normal o una sensibilidad auditiva periférica normal. Pero como ellos responden a ese umbral de confort, no nos van a contestar a esos niveles mínimos. En el niño, por ende, no se buscan umbrales, sino niveles mínimos de respuesta cuando hacemos evaluación. No buscamos umbrales, sino que buscamos niveles mínimos de respuesta. ¿Qué hacemos? De acuerdo a unas tablas, que ahora ya ahorita más adelante se las voy a mostrar, de acuerdo a unas tablas y de acuerdo a una intensidad a la que los niños deben escuchar, teniendo en cuenta sus edades, estimulamos a esa intensidad. Y si a esa intensidad yo encuentro respuesta, bingo, lo considero positivo. Si a esa intensidad yo no encuentro respuesta, yo simplemente reporto que no hay respuesta a esa intensidad. No me muevo, porque busco si en ese sonido hay una respuesta, y lo que debemos esperar es que sí la haya. Por eso una sola prueba no es suficiente. Yo debo hacer varias pruebas. Y no se trata de repetir esa misma prueba, se trata de complementar con otros estudios. Siempre se trabaja supraumbral. ¿Y qué quiere decir supraumbral? Que se trabaja con intensidades por encima de lo que se presume que el niño deba escuchar. Entonces, claro, si yo tengo un niño que a los 12 años, les estoy poniendo un ejemplo que no es real. Si yo tengo un niño que a los 12 años, que a los 2 añitos, me está escuchando, me debe estar escuchando a 20 decibeles o a 25 decibeles, yo lo estimulo a 25 decibeles para que encontremos respuesta a esa intensidad. Pero puede pasar que si no hay respuesta a esa intensidad, yo le subo un poquito más y ya estoy trabajando supraumbral. Pero es que el niño no me está contestando al nivel mínimo, sino es que el niño está buscando confort. Que yo le dé más volumen para que él me levante, para que él me pueda responder. Entonces allí la intensidad la voy a establecer siempre por la edad. Siempre, siempre. Busco en la tablita que les voy a mostrar más adelante a qué intensidad debo estimularlo de acuerdo a su edad y a partir de allí busco la respuesta positiva. Solo así, no subo ni bajo más. Esto es en ciertos tipos de exámenes, no en todos. Una prueba es insuficiente, 2 o 3 para poder realizar lectura cruzada, para poder hacer chequeo cruzado de pruebas, para poder determinar que definitivamente mi paciente tiene una pérdida auditiva. No me quedo con una sola. En un niño no me puedo quedar solo con la audiometría. En un niño no me puedo quedar solo con la imitancia acústica. En un niño no me puedo quedar solo con las autoemisiones. En un niño debo hacer evaluación con 2 o 3 procedimientos.
para poder tomar los resultados de los 3 procedimientos y decir, no, definitivamente, este niño está padeciendo de una pérdida auditiva y debo intervenirlo. Pero con una sola prueba yo no puedo estar convencida de que este paciente no escucha. Yo debo descartar otras cosas. Ahora, súmenle a eso que cada prueba evalúa algo específico. Por ejemplo, la imitancia acústica nos puede descartar que la afectación no se encuentra en oído medio. Y las otomisiones me pueden descartar que la afectación no se encuentra en células de la cóclea. Pero resulta que el niño tiene un problema de procesamiento auditivo central. Y si yo no hago un tercer examen, pues no me lo dice. Entonces, allí vamos buscando pruebas auditivas de acuerdo a lo que yo observo en el paciente. No me quedo con una sola, es insuficiente para diagnóstico. Ideal en pediatría realizar potenciales evocados auditivos de estado estable o de frecuencia específica. Ya esto sí es de audiología propiamente, de especialización propiamente, pero es importante que ustedes como estudiantes lo tengan allí presente. En pediatría o en pacientes pediátricos es importante realizar potenciales evocados auditivos de estado estable o de frecuencia específica para poder determinar cómo está escuchando ese niño. Con otros exámenes, no uno solo. Y entonces aquí venimos a la balanza. Si estamos hablando de que no es suficiente una sola prueba, sino que es suficiente, que deberíamos hacer de 2 a 3 pruebas, colocamos en nuestra balanza las pruebas objetivas y las pruebas subjetivas. Esas pruebas subjetivas, ninguna pesa más que la otra. Todas se complementan entre sí y todas nos dan información diferente. Ahora, diferente quiere decir que nos ayudan a ubicar lesiones en ciertas estructuras de nuestro sistema auditivo. No quiere decir que mientras una me va a decir que escucha, la otra me dice que no escucha. No, cada una de ellas tiene su objetivo específico. Cuando hablamos de pruebas subjetivas, hablamos de pruebas comportamentales, de pruebas en donde evaluamos el comportamiento de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, en función a un estímulo sonoro. Cuando hablamos de pruebas objetivas, estamos evaluando nuestra respuesta fisiológica propiamente dicha a estímulos eléctricos o estímulos acústicos, nuestra respuesta cerebral ante estímulos acústicos. Estamos evaluando la escucha de mi paciente sin que él me responda a lo que está escuchando, sin que él me responda comportamentalmente. Simplemente el paciente se queda quietecito, sea un niño, sea un adulto, se queda quietecito, yo coloco mi equipo en función a la evaluación auditiva, conecto unos electrodos, en el caso de los potenciales, conecto unos electrodos en ciertas partes de la cabeza y evalúo cuál es el comportamiento o cuál es la respuesta de esos centros cerebrales que deberían responder ante este estímulo sonoro a ciertas intensidades. Mientras que en las pruebas subjetivas o comportamentales, yo condiciono a mi paciente a responderme a un sonido con el comportamiento que yo debería tomar para poder hacer el análisis de si hay o no hay una buena audición. Entonces, prueba subjetiva. Un ejemplo de una prueba subjetiva, la audiometría es una prueba subjetiva. La logoaudiometría, prueba subjetiva. Pruebas objetivas electrofisiológicas, las otomisiones acústicas, los potenciales evocados auditivos. Son pruebas electrofisiológicas o electroacústicas. Entonces, ninguna es más que la otra. Simplemente deberíamos siempre incluir dentro de nuestra evaluación tanto subjetivas como objetivas, porque mi paciente puede escuchar cómo utiliza esa audición en función al aprendizaje o al desempeño, cómo lo evalúo a través de las pruebas subjetivas. Podemos avanzar. Bueno, dentro de esas pruebas subjetivas hay muchísimas y casi que todas tienen como un mismo fin, que en este caso es determinar niveles mínimos de respuesta. Casi que todas se utilizan bajo el modelo de la audiometría, pero, o sea, debo tener una cabina sonoamortiguada o un ambiente controlado de ruido, debo usar
en casos específicos auriculares o en otros parlantes para el campo libre. Debo utilizar juguetes, debo utilizar refuerzos visuales. Esos refuerzos visuales son unas cabinitas que tienen unos muñequitos dentro y encienden una luz y el muñequito tiene movimiento. Y serían los parámetros para hacer pruebas subjetivas que tengan como el mismo fin de las audiometrías. Entonces, vemos que en casi todas son audiometrías, pero con diferentes formas de realizar. El BOA es una audiometría por observación de cambios de comportamiento del niño ante el sonido. Entonces, yo estimulo a través del audiómetro con unos parlantes. Y tengo a mi bebé en una cabina que debe ser grande. Aquí es importante, debe ser una cabina grande, un ambiente óptimo. Hay cabinas a las que incluso les ingresan camillas, los acuestan a los bebés y en un ambiente óptimo de confianza, de tranquilidad, estimulan a través de los parlantes antes, teniendo en cuenta ciertas intensidades, porque recuerden que no podemos tampoco trabajar con intensidades fuertes, y ya más adelante lo vamos a ver, porque podemos generar además daños auditivos. Entonces, de acuerdo a la edad del paciente, yo estimulo una intensidad y observo qué encuentro en ese paciente cuando él escucha el sonido. De pronto, si es un bebé que está en etapa refleja, ¿cuáles son los reflejos que alcanzo a observar? En la evaluación del desarrollo de la conducta, entonces aquí tenemos un cuadrito que nos permite identificar cuáles son las conductas con respecto a los meses de desarrollo. Entonces, un niño de 0 a 2 meses todavía no localiza el sonido, pero un niño de 3 a 4 meses ya gira la cabeza hacia la señal a 45 decibeles. Es un niño de 3 a 4 meses, si yo estimulo a 45 decibeles, debo encontrar en ese paciente que él gire la cabeza hacia la señal. Si tengo 2 parlantes, estoy en cabina, el parlante que sonó fue el derecho, yo debo esperar que ese niño de 3 a 4 mesecitos intente girar la cabeza hacia donde escucho el sonido. En este caso, pues hacia el oído derecho. Un niño de 4 a 7 meses puede girar su cabeza en sentido lateral, de un lado al otro, buscando el sonido. Un niño de 7 a 9 meses localiza directamente lateral, o sea, hacia los lados, e indirectamente hacia abajo la fuente sonora. De pronto sonó no hacia un lado, sino que sonó un poco más, vamos a suponer que de pronto ya no está en cabina, sino que es un niño que está en un ambiente jugando, está en suelo, en piso, y se cayó un juguete. Ese niño puede estar en la capacidad de directamente voltear cabeza hacia un lado hacia el otro e indirectamente, o sea, tarda un poco más en ejecutar el movimiento hacia abajo. Un niño de 9 a 13 meses localiza directamente lateral y hacia abajo. Entonces ya no demora un poco más para su cabeza girarla hacia abajo, sino que ya directamente, si se cayó el juguete, él puede mirar hacia abajo y saber que el sonido vino fue de ese juguete que se cayó. Localiza indirectamente hacia arriba, de 3 a 16 meses. O sea, en esta edad, el niño poco a poco irá rotando su cabeza hacia arriba si el sonido proviene de una superficie alta. Cuando tenga de 16 a 21 meses, debemos esperar que localice directamente en todos los planos, con una estimulación a 25 decibeles. Miren que ya estamos disminuyendo la intensidad. Entonces, a 25 decibeles yo debo esperar que si yo estimulo a ese bebé, a ese niño de 16 a 21 meses, él localice en todos los planos, hacia arriba, hacia abajo y lateralmente, de un lado hacia el otro. Y bueno, de 21 a 24 meses ya localiza en cualquier ángulo, diagonales, hacia arriba, hacia abajo, laterales, hacia atrás. Ya, por eso les digo que es importante tener desarrollo motor de acuerdo a su edad cronológica. Podemos avanzar. Diapositiva. Ya, André, dice acumetría. Ya, listo, ya. Bueno, entonces cuando hablamos de acumetría verbal es otro proceso por el cual evaluamos audición. Pero aquí lo hacemos de una manera más informal.
esa acumetría verbal no es una prueba de protocolo, pero sí nos ayuda. Nos ayuda mucho a poder determinar si ese paciente presenta o no presenta alteraciones auditivas usando nuestra propia voz. Entonces, un niño que padezca de una pérdida auditiva hasta de 30 decibeles es un niño que puede oír una voz débilmente cuchicheada. Un niño que padezca de una pérdida auditiva de hasta 45 decibeles es un niño que puede escuchar una voz fuertemente cuchicheada. Un niño que padezca de una pérdida auditiva hasta de 60 decibeles es un niño que escucha una voz moderada. Una pérdida auditiva de hasta 75 decibeles me permite escuchar a mi paciente una voz alta. Una pérdida de hasta 90 decibeles le permite escuchar al paciente una voz gritada. Y una pérdida profunda no va a permitir escuchar ni voz gritada, ni voz cuchicheada, ni voz moderada, ni alta, ni ninguno de los casos anteriores. Por eso es que esta audiometría, esta acumetría, este procedimiento, perdón, no es una prueba protocolo. Es una prueba que nos ayuda porque yo estimulo a mi paciente utilizando mi propia voz. Pueden ser palabras o pueden ser sonidos y observo los cambios de comportamiento ante estos sonidos. La audiometría por refuerzo visual es una audiometría que se usa en cabina con parlantes y con refuerzos visuales. Son las cajitas que tienen los muñequitos que encienden una luz y se mueven. ¿Qué hago yo con mi paciente acá? Yo le digo a mi paciente, yo simplemente no le doy instrucción, yo simplemente lo ingreso a la cabina y lo estimulo. Paso el sonido, el tono, y una vez pasa el tono, yo le estimulo visualmente a mi paciente con el muñequito que esté en el mismo lugar donde esté el parlante. Se coloca muñeco y parlante, a 90 grados azimut, o sea, a cada ladito. El paciente está centradito en la cabina y a cada lado va a estar parlante y refuerzo visual. Yo estimulo a mi paciente pasándole el tono a través del parlante, espero unos segundos y enciendo el refuerzo visual. ¿Qué debo esperar? Eso lo voy a hacer de 2 a 3 veces. Vuelvo y estimulo y le paso al paciente el refuerzo visual. Le enciendo el muñequito. Haría lo mismo del otro lado. Paso tono e inmediatamente muevo muñequito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, trabajo supraumbral, trabajo intensidad por encima de lo que debo esperar en el paciente. ¿Qué pasa? ¿Qué debo esperar? Que cuando el paciente escuche el tono, cuando lo escuche, él inmediatamente mire el muñeco, porque asocia que el sonido trae consigo un muñequito. Entonces hay un refuerzo visual allí. Si el paciente no escucha el tono, no me va a buscar el muñeco. Solamente el muñequito yo lo enciendo después que paso el tono. Si no, no lo enciendo. Eso es para condicionarlo. Y luego cuando él escucha el tono y me mira el muñeco o busca el muñeco, yo se lo enciendo, apoyando el comportamiento que tuvo. Es decir, que si escucha tono, me está dando una respuesta positiva y yo enseguida le doy el refuerzo visual. Así funciona. CORE o ROC es una audiometría por respuesta de orientación condicionada. Se parece mucho a la del refuerzo visual, pero entonces acá yo le digo al paciente o al niño, escucha el tono y cuando escucha el tono, yo lo refuerzo positivamente con alguna otra. Aquí podemos utilizar varias cosas, se parece mucho a la del juego paralelo o condicionamiento. Yo le digo al paciente, cada vez que tú sientas, vas a escuchar una palomita, tira la pelotica. Yo le doy una canasta de peloticas y la pelotica la tira cada vez que escuche el sonido. También puedo utilizar unos muñequitos de estos que se unen entre manitos, que lo utiliza mucho terapia ocupacional, entonces cada vez que sienta el sonidito, él debe unir. Siempre yo utilizo le hago el modelado. Siempre le muestro al paciente lo que debe hacer. Entonces, lo primero lo condiciono, luego ejecuto el proceso. El test de juguete sonoro
Esto lo hacemos, de hecho, esto como que lo hacemos hasta en la terapia. El paciente llega por primera vez, yo tengo unos juegos sonoros, unos juguetes sonoros, entre esos juguetes sonoros está la pandereta, está el tambor, están las maracas, y yo lo estimulo a ver cuál es la respuesta de este paciente frente a estos juguetes. Ahora, en los casos en los que necesitamos una respuesta auditiva propiamente dicha, yo se los quito de la vista y lo estimulo por detrás, lo estimulo a un lado, lo estimulo al otro, a ver cuál es la respuesta. Aquí deberíamos esperar que el niño gire hacia la búsqueda de la fuente sonora. Por eso los juguetes sonoros se utilizan tanto en terapia como en la evaluación auditiva. Y la logoaudiometría infantil, que es la que hacemos en cabina, yo personalmente la uso mucho cuando el niño no me acata la orden del tono. Entonces yo abro el micrófono, ubico pues la intensidad a la cual le voy a pasar los estímulos sonoros y comienzo a hablarle. Hay veces que le pregunto dónde están tus ojos, dónde está tu nariz, dónde está tu boca, muéstrame la boca. El niño, si me está escuchando, va a seguir la instrucción. Ojo, todo esto es teniendo en cuenta un paciente que no tenga problemas de comportamiento. Si es un paciente que tiene problemas de comportamiento, entonces debo condicionar, debo trabajar con, además de todo, un apoyo dentro de cabina para poder trabajar con él. Debo propiciar un ambiente óptimo, tranquilo. Recuerden que nosotros transmitimos mucho a nuestros pacientes. Si yo me desespero, mi paciente me lo percibe y me puede llegar a manipular, a descontrolar más de lo que pues ya yo estoy descontrolada. Por eso yo debo estar tranquila y el ambiente se lo brindo yo, principalmente yo. Importante, consejo, dentro de la evaluación auditiva, el padre no debe intervenir en la evaluación auditiva. Entonces, si a mí me llega el paciente, vamos a suponer que es un paciente de 5 años, ingresa a la evaluación auditiva, va a entrar con el papá porque no se desprende del papá, listo, no hay ningún problema, puede entrar con el papá. Pero el papá no va a entrar como un segundo evaluador. El papá entra como acompañante, pero un acompañante silencioso. El papá no debe entrar a intervenir en el proceso, ni positiva ni negativamente. Simplemente es un acompañante. Entra a la cabina y hay que decirle, por favor, usted simplemente lo está acompañando. Simplemente lo está acompañando. No me le vaya a facilitar el proceso. Y si ustedes se están dando cuenta que el papá está, es el caso más clarito. Entra papá, lo carga, yo estoy de este lado en el equipo, allá está el papá con el niño, entonces está el papá todo el tiempo. ¿Estás escuchando? Mira, estás escuchando, ahí sonó, claro, el papá lo tiene cargado, el papá está escuchando lo que uno está estimulando. Oye, ahí está, responde, ¿lo escuchaste? Levanta la mano. Y en los casos más extremos le levanta la manito al niño. Entonces, allí está contestando el papá, no está contestando el niño. Hay que decírselos. Por favor, recuerde que el niño es quien debe responder. Ahora, el papá se afana y se preocupa cuando el niño no acata la instrucción. Pero recuerden que nosotros tenemos comportamientos que podemos utilizar como respuesta. ¿Cuáles? El seguimiento visual, el movimiento de los ojitos en función a donde está la fuente sonora. Si yo estoy estimulando de pronto con el auricular derecho, ¿qué respuestas comportamentales puedo observar en el niño? Que el niño mire inmediatamente o cruce su miradita hacia el auricular derecho. Si lo estoy estimulando por el izquierdo, mira hacia la izquierda. Eso es una respuesta positiva. Que el niño esté todo el tiempo buscando la fuente sonora. Me está diciendo, está mirando hacia el derecho, está mirando hacia el derecho, está mirando hacia el derecho. Y cuando ya escuchó el tono, te miró a ti. Es una respuesta positiva. Si el niño de pronto está jugando, tú le diste juguetes porque no se quedaba quietecito, entonces está jugando y está tirando, está tirando, está tirando. Muñecos y estírelos en la cabina y juegue con los muñecos. Y tú le estimulaste y el niño inmediatamente te miró, es una respuesta positiva, te está diciendo que algo está escuchando. Si de pronto está tirando y está sonando y el paciente ni fa, no me dice nada, yo le subo volumen y nada, no me responde. ¿Yo qué me voy a una logoaudiometría infantil. Abro el micrófono en la intensidad que debo estar y le digo a mi paciente, hola, cuéntame, ¿de qué color es el muñeco que tienes en la mano? El niño dice, amarillo. Listo, ahí te contesto. Es una respuesta positiva. Pero como les digo,
No tenemos la certeza de que lo que me está respondiendo es un umbral auditivo. Este es un nivel mínimo de respuesta, por eso yo necesito una prueba objetiva para complementar el diagnóstico de esta prueba subjetiva. Y así funciona. ¿De qué depende la evaluación pediátrica? Muchísimo de la destreza que tenga el profesional para evaluar paciente pediátrico, para trabajar con paciente pediátrico. Yo no me puedo desesperar, yo no me puedo afanar. Las evaluaciones auditivas en pediátrica tienen mucho tiempo, o sea, requieren tiempo, requieren disposición, requieren ganas. Entonces, quien no le gusta trabajar con niños, es difícil que haga evaluación pediátrica porque el niño, bueno, es difícil que sea, bueno, no, fonoaudiólogo puede intervenir en adultos también, pero pues se necesita de la destreza para trabajar con ellos. Y más en un ambiente controlado, porque recuerden que la cabina es un ambiente controlado. Entonces es complicado. El encerramiento, hay veces que por temas de ruido no se le activan los canales para las ventanas del flujo de aire dentro de cabina. Ellas tienen una ventanita para que el aire fluya, pero como funciona como con un ventilador, eso genera un sonidito. Y ese sonidito en muchas ocasiones el paciente dice, el adulto dice que lo siente, entonces uno desactiva esa ventanita, ese flujo de aire. Entonces hay veces que hace calor, es complicado. Y en un niño es más complicado. Papá siempre es un acompañante, no lo olviden. Y bueno, aquí venimos a la siguiente escala. Era donde decíamos que trabajábamos edades con intensidades. Entonces, aquí hay dos autores, en el 2001, que contemplaron como criterios mínimos, como criterio los niveles mínimos de respuesta estas intensidades a estas edades. De 0 a 1 mes, de 65 a 85 decibeles. A mayor edad, menor en la intensidad del estímulo sonoro. Entonces, 0 a 1 mes se estimula de 65 a 85. De 2 a 3 meses, de 55 a 75. De 4 a 5 meses, de 40 a 60 decibeles. De 6 a 7 meses, de 30 a 50 decibeles, y aquí vamos disminuyendo. De 8 a 9 meses, de 25 a 45 decibeles. De 10 a 11 meses, de 20 a 40 decibeles. Y de 12 a 14 meses, de 20 a 35 decibeles. Y miren que ya después del añito y medio ya podemos estimular a más o menos 20 decibeles. Entonces, a mayor edad, menor la intensidad a la que estimula el paciente para hallar niveles mínimos de respuesta. Pero aquí un paciente normoyente debería escuchar de 0 a 1 mes a esta intensidad. Debo encontrar respuesta. De 2 a 3 meses, un paciente normoyente, debo encontrar respuesta de 55 a 75. Y así sucesivamente con todos. Si un paciente tiene pérdida auditiva, de 0 a 1 mes, yo estimulo a esta intensidad y no hay respuesta refleja, hay que estar en alerta. Hay que estar pendiente. Hay que monitorear a ese paciente. ¿Podemos avanzar? No ha cambiado. No. Dice respuestas al estímulo según la edad. Ajá, ya, listo. Entonces, listo, ya ahí la cambió. Bueno, entonces aquí, como habíamos dicho que las audiometrías o las diferentes formas de audiometría podían utilizar juguetes, tonos puros y habla, hay autores, hay un compilado de autores que afirman que de acuerdo al estímulo que vayamos a utilizar, así varía la intensidad a la cual vamos a estimular. Entonces, un paciente de 0 a 6 semanas de desarrollo, podríamos utilizar un juguete con la intensidad de 50 a 70 decibeles, un tono puro a 75 decibeles y un estímulo de habla a 40 y 60 decibeles. Pero entonces ustedes me dirán, ¿cómo regulo yo un juguete a una intensidad de 50 y 70 decibeles? ¿Quién me responde? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo regulo yo que un juguete estimule a 50 o 70 decibeles? Un estudiante que me diga, ¿qué se le ocurre? Ay, pero no todos a la vez, me siento sola. No, André, no te preocupes, ya van a empezar a hablar porque ellos estaban, mejor dicho, a ver, la profe Andrea les acaba de hacer una pregunta. De todas formas, mientras has estado hablando, André, te cuento que recordando pues muchas cosas que de verdad uno en teoría, pues imagínate, miré hace raticos ya,
Pero sí muy interesante, y les decía a mis estudiantes, ayer precisamente estábamos en una revisión bibliográfica y hablábamos de las habilidades de la gnosia auditiva. Y me pareció súper importante, por lo menos para mí, recordar cuál es el orden en que se presentan, porque pues sí las nombramos, hablamos de las características, pero para mí fue fundamental por lo menos eso. Y el poder identificar una cantidad de pruebas y de escalas también del desarrollo auditivo es súper importante, porque sin duda alguna la audición es necesaria para el desarrollo del lenguaje, para el desarrollo de la lectura, de la escritura, ¿verdad? Y aparte de eso, de pronto tener en cuenta dentro de esas escalas del desarrollo también la etapa importantísima de retroalimentación auditivo vocal y juego vocal propioceptivo auditivo en cuanto al desarrollo de los niños. Por lo menos sería lo único que yo quedé así como pendiente cuando estabas hablándonos de las escalas del desarrollo, pero del resto súper, súper interesante. Te cuento que he estado súper fascinada aquí leyendo y escuchándote atentamente. Vamos a mirar qué dicen los estudiantes ahora. Bueno, ¿cómo regulo yo entonces un juguete para poder estimular a través de él a una intensidad de 50-70, 50-60, 40-50, 30-40, 25-35, 25-30 y hasta 15 decibeles a través del audiómetro? Yo uso el audiómetro colocándole al audiómetro la salida en micrófono. Uso el micrófono a una intensidad de 50-70 decibeles y a esa intensidad de este lado, obviamente, de la cabina, estimulo con el juguete sonoro. Ya el audiómetro me está ayudando, está funcionando como un intermediador o un regulador de la intensidad para poder estimular a mi paciente que está dentro de cabina. Así lo podríamos hacer. Entonces, aquí, de acuerdo a estas edades, a estos meses, y ya en lo último de 2 a 3 años, podemos evaluar o encontrar respuestas a los estímulos utilizando juguetes, tonos puros y hablas con las y estímulos de habla con las intensidades que aquí están descritas de acuerdo a estos autores. Entonces, si más adelante ustedes quieren, yo les paso las diapositivas y pues se quedan con esa información para que vean que sí tenemos recursos para evaluar a la población pediátrica. Lo que debemos hacer es probar, utilizar pacientes prueba para poder hacerlo, para poder desarrollar la experticia, para poder, es que nada está dicho. Necesitamos siempre tener la experiencia con el paciente real para poder determinar, listo, si responde así, ay, mira, esta era la conducta de la que hablaban los autores que nosotros decíamos como que, pero sí se presentará, no se presentará. Pasaría lo mismo, si es un niño de 0 a 6 semanas, yo lo tengo en cabina, mamá lo tiene cargado, lo tengo en una camilla dentro de la cabina y estimulo con un juguete que está siendo transmitido a través del micrófono del audiómetro, a la intensidad que aquí según me dicen los autores que debo hacer. Los tonos puros, tonos normales, estimulo a 75 decibeles, un poquito más que los juguetes, estimulo a esta intensidad y observo los cambios de comportamiento. Y tonos de habla a 40-60 decibeles, dejo el micrófono activo y le paso, le hablo el nombre o hago sonido, para ver cuáles son los cambios de comportamiento del niño. Para esto nos sirve esta gráfica, este cuadro que tenemos aquí. ¿Podemos avanzar? Ahora vamos a las pruebas objetivas, aquellas que hablábamos en donde el paciente no tiene participación, de acuerdo a las respuestas que queremos obtener. La imitancia acústica es la única prueba de la batería audiológica básica que es objetiva. Aquí se trabaja con un tono de prueba. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que en pacientes pediátricos menores de 12 meses se trabaja una imitancia multicomponente con una frecuencia específica. ¿Por qué? Porque si estimulamos con alta frecuencia podemos generar un daño en pacientes. Además de que esos pacientes menores de 12 años tienen pabellón cartilaginoso, cavidad timpánica pequeña, paredes con flexibilidad diferente a las del conducto auditivo externo. Entonces se trabaja con una
con un tono de prueba específico. Las autoemisiones acústicas, a partir de que estas son las que nos evalúan pues, las funciones de las células ciliadas de la cóclea, se pueden realizar a partir de las 4 horas de vida. Se pueden combinar con un potencial automatizado para diagnóstico temprano y pues para realizar intervención precoz. Ojo, las autoemisiones acústicas no son suficientes por sí solas, porque ellas nos pueden indicar que está todo normal y vamos a ver que tenemos una otitis o una inflamación o un daño en oído medio. Ahora nos pueden dar anormales por daño en oído interno y pues nos podría decir si hay una pérdida auditiva, pero entonces comportamentalmente no estamos teniendo el resultado de las pruebas que deberían complementar este diagnóstico. Ahora las autoemisiones acústicas deben complementarse con otra prueba objetiva, en este caso los potenciales evocados auditivos. Los de sitio de lesión para poder determinar en qué parte del sistema auditivo se encuentra la afectación. O los de frecuencia específica o estado estable, que son potenciales que nos permiten evaluar umbrales dentro del sistema auditivo. El ver automatizado se hace tamiz, no clínico, en donde solamente evaluamos frecuencia de 2000 y 4000 buscando la respuesta de la onda 5. Estas son pruebas objetivas electrofisiológicas, electroacústicas que nos permiten evaluar. Se debe hacer por un fonoaudiólogo especialista en audiología, pues que tenga el entrenamiento en electrofisiología para poder hacer las pruebas, los potenciales. La imitancia acústica sí es una prueba de la batería audiológica básica. Y listo, por último, regla 136. Esa regla 136 no se les puede olvidar nunca. Esa regla 136 hace referencia a que en el primer mes de vida yo debo hacer detección de la pérdida auditiva. En el tercer mes de vida, a más tardar, debo hacer confirmación del diagnóstico. Y al sexto mes de vida ya yo debo estar interviniendo a mi paciente que padece una pérdida auditiva. No se me puede olvidar. Esa es la regla en audiología pediátrica cuando yo encuentro una afectación auditiva que debe ser intervenida. Antes del primer mes hago la detección, a los 3 meses confirmo ese diagnóstico, hago diagnóstico y antes del sexto mes o a más tardar el sexto mes yo debo estar pensando ya en la ayuda auditiva para mi paciente. ¿Para qué? Para que esa brecha o ese desfase que vamos a encontrar auditivamente con un paciente que tenga una estructura auditiva o unas estructuras auditivas óptimas no se haga tan grande y el niño pueda regularse auditivamente y pueda llegar al siguiente contexto que vendría siendo la escuela con una buena ayuda auditiva que le permita desenvolverse en los siguientes contextos que de ahí para allá comenzarán a desempeñarse. Eso es todo. Me cuentan. Listo, André, muchísimas gracias por tu maravillosa intervención. Abrimos el espacio para las dudas, inquietudes por parte de los estudiantes e invitados. A través del chat les acabo de compartir hace un ratico el enlace para registrar la asistencia. Recuerden que todas las semanas es importante que ustedes registren la asistencia. Andrea, ¿me confirmas por favor si tienes acceso para que te registres como conferencista o ponente o facilitador? Voy a ingresar a ver. Y los estudiantes pues los escuchamos. Adelante. Bueno, en estos momentos contamos con 29 personas en la sala. Entonces las escuchamos o los escuchamos. A ver. ¿Qué piensa Dayana Montalvo?
Buenos días. Bueno, profe, me pareció el tema muy adecuado e interesante. Incluso pude recordar muchas cosas que di durante las clases. Entonces me pareció muy interesante. ¿Cuál es la importancia del fonoaudiólogo? A ver, en este proceso de detección de pérdidas auditivas tempranas. En torno a lo que la profe nos compartió, ¿cuál es el rol que nosotros vamos a desempeñar? Profe, ¿me escucha? Creo que Valentina, estoy segura. No, profe, Laura. Ah, hola Laura, claro que sí, ya te escuchamos. Bueno, profe, a mí me pareció muy importante lo que dijo la profesora Andrea de que nuestro objetivo es detectar lo más temprano posible que se pueda este tipo de dificultad, este tipo de problema, para precisamente que el tratamiento de esa alteración se dé de manera temprana y eficaz y que el niño pueda pues incorporarse bien en la escuela y en el resto de su vida, ¿ya? Entonces que tenga un temprano para su dificultad. También me gustó, bueno, me recordé bastantes cosas que había visto, así como dijo la compañera Dayana, me interesó mucho eso que dijo la profesora de que el desarrollo, o sea, que debemos tener en cuenta que el desarrollo auditivo va con el desarrollo motor, que debemos indagar mucho con los padres sobre los primeros meses de vida y sobre los antecedentes para poder así tener claridad sobre los factores de riesgo, tener claros los hitos auditivos para cada edad. Entonces, pues me pareció súper importante esta información. Profe, tiene el micrófono cerrado. Ay, perdón, acababa de decirles que en el chat también les dejé el link para evaluar la actividad de la mañana de hoy. Tenemos un comentario, Vanessa Barón dice, gracias profe, aplicaré todo lo que pueda con mi sobrinito, eso es importante que podamos ir aplicando, ¿verdad? Contrastando las cosas con lo que se considera o podría ser el desarrollo normal, en este caso de la audición. Lucía, adelante, tienes la palabra. Profe, pues con respecto a lo que dijo la profe Andrea y la pregunta que usted hacía del rol del fonoaudiólogo, yo creo que un rol importante es de esa sensibilización y concientización también al equipo multiprofesional, sobre todo a los pediatras, por lo mismo de que ellos son como muy laxos o relajados con esos temas de que no importa, ya va a hablar, no hay, o sea, espera un tiempo, porque yo trabajé con pediatras y yo sé que así es que funciona. Entonces, como esa concientización hacia ellos de que, o sea, no hay que esperar hasta que el niño tenga 2 años para ver si dice palabras o para saber si escucha bien, sino que desde antes, si la mamá ya tiene esa inquietud, ella que vive con el día a día con este bebé, entonces pues hay que hacer las remisiones necesarias pues para empezar a evaluar todos esos procesos de los niños y niñas. Así es, Lucía, muy importante, ¿verdad? El trabajo que podamos hacer en torno no solo al trabajo con el niño y la familia, sino también con el resto de los profesionales que pueden ser nuestros aliados, llámese médico pediatra, llámese profesor, y es una de las funciones que podemos hacer también a nivel escolar. Entonces, fíjense cómo el abordaje del fonoaudiólogo, de acuerdo a los roles que esté desempeñando, pueden permear de manera amplia y pueden representar una mejoría en la calidad de vida de los individuos. Entonces, es importante que desde este proceso de formación tomemos todos estos elementos como parte de una necesidad, ¿verdad? De una necesidad social, de una necesidad individual de un sujeto que puede cambiar el curso de su vida. Entonces, súper importante, Lucía, y así es de gran
importancia poder trabajar con el equipo interdisciplinar. ¿Algún otro aporte? No sé si alguna de las profesoras que está aquí presente. Nos gustaría escuchar también estudiantes de quinto que están acompañándonos pues todos los martes también en este proceso y que en este momento se encuentran dando el curso de audiología y trabajan, abordan toda esta parte de pruebas electrofisiológicas en audiología avanzada. De este grupo tenemos a Yaskel, tenemos a Melanie, a Laura Selmira. ¿No? Bueno, entonces, Yaskel, tienes el micrófono activo, pero no te escucho. ¿Aló? ¿Ya? Hola, ahora sí. Ok, bueno, realmente la intervención que hizo la profesora fue muy pertinente, por ejemplo, a nuestro semestre. Como usted había dicho, ese es el tema que estamos abordando ahora y como que fue, cayó, preciso, porque así nos refuerza y nos alimentó más de esta información y de un poco más, haciendo la exposición del tema más profundo y más específico, como ya se había visto y es práctico, ya que nos explicó y fue una base muy importante para nuestro conocimiento, porque ya tenemos como que más conciencia, ya sabemos más componentes, más relación con el tema. Ok, gracias, Yaskel. Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, dudas, aportes, vamos a ir cerrando y finalizando nuestro encuentro. Pues antes agradecerle a Andrea por su tiempo, su espacio, su dedicación en esta actividad. Les comentamos que a partir de una hora más o menos encontrarán en el campus virtual la tarea correspondiente a este evento. Entonces, de quinto a octavo semestre deberán desarrollar una tarea relacionada con el tema trabajado hoy en comunidad y va a estar visible más o menos en una hora hasta el día viernes, para que por favor lo tengan en cuenta y no esperen el último momento para colocarlo en el campus, porque pues pueden tener algún tipo de dificultad al momento de subirlo por el internet. Entonces háganlo con tiempo. Igualmente, los que no pudieron vincularse tendrán la oportunidad de mirar de manera sincrónica esta filmación y a su vez desarrollar la tarea. André, mil gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación de parte de los estudiantes de la práctica clínica fonoaudiológica. Nuris, que fue quien hizo el contacto directamente con la profe Andrea. No, siempre a la orden en lo que necesiten. Fue un gusto acompañarlos. Listo, muchísimas gracias. Voy entonces a detener la grabación